Buenas noches, Miami. Buenas madrugadas desde España. Hoy vamos a tener un programa especial dedicado a las elecciones americanas, pero desde una visión distinta y desde una vertiente distinta, porque vamos a hablar desde Europa, mirando a Norteamérica, y lo vamos a hacer desde tres aspectos o desde tres puntos distintos de vista. Por un lado, desde un ex embajador y un ex diplomático que vive en Washington y que en su día ha sido arquitecto de la diplomacia que se creó en la democracia española. Por otro lado, vamos a hablar desde la visión de la Unión Europea con el responsable del Partido Popular Europeo, y también vamos a hablar desde la perspectiva española con la responsable de Relaciones Internacionales del Partido Popular y también portavoz de este partido en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Estoy hablando concretamente de Javier Rupérez, persona que ustedes, amigos televidentes, conocen, porque suele participar habitualmente en esta sección que suelo intervenir yo. También de Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo, y de Valentina Martínez. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Empezamos este especial hablando de las elecciones norteamericanas, esas elecciones que tendrán lugar en muy breve plazo, el próximo día 4, y en las que se va a dilucidar quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Si bien el príncipe de Nueva York o el aristócrata de Washington, estoy hablando de Trump como príncipe de Nueva York y de Biden como el aristócrata de Washington. ¿Ustedes cómo ven o qué piensan que puede pasar en estas elecciones, teniendo en cuenta que ya han votado aproximadamente 50 millones de personas, que el voto por correo puede ser importante y que los 4 años de la nación más importante como nación democrática del mundo pues va a tener enfrente a su futuro presidente? Por ejemplo, empezamos con Valentina. Bueno, pues yo lo que creo es que, primero, muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Y respondiendo a la pregunta, es que está todo, según cuentan en las últimas horas, abierto, que podría, si bien las encuestas hasta hace una semana, 10 días, eran bastante claras en ese balanceo hacia Biden y hacia la victoria del Partido Demócrata, parece que ahora, después del último debate que le ha salido bien a Trump, pero también con los últimos acontecimientos, pues no se descarta que haya una victoria en el último momento, como pasó en 2016. Así que, bueno, vamos a ver, esto se pone interesante, ¿no? Y desde Bruselas, desde la Unión Europea, desde ese organismo al que Trump ha atacado en numerosas ocasiones porque una de sus aficiones en sus 4 años de mandato, en este primer mandato, ha sido atacar a la Unión Europea. ¿Cómo se ve en estas elecciones y quién creen que puede ser el ganador, Trump o Biden? Pues ni idea. Vamos a ver. Yo creo que estamos todos igual, ¿no? Y una cosa son los deseos, otra cosa son las realidades. La prensa europea ya tiene a un candidato desde hace tiempo ganador. La prensa europea casi nunca acierta sobre las realidades de Estados Unidos, lo digo con conocimiento de causa, puesto que la mitad de mi familia es norteamericana. Tu madre es norteamericana. Eso es. Y bueno, mi familia, pues como buena familia americana, pues tiene una parte demócrata y otra republicana. Afortunadamente no están tan polarizados como lo está la sociedad norteamericana hoy en día, desgraciadamente la principal democracia del mundo. Hemos asistido a episodios que pensábamos que no podían ocurrir y bueno, es lo que ha habido, ¿no? En fin, desde el punto de vista europeo, yo creo, es una cosa que no solemos contar mucho, pero estos ataques, estas verborreas en contra de la Unión Europea, en el fondo tienen un efecto no deseado para el que las emite, que es que provoca
mayor unidad entre los países europeos, ¿no? Como le ha pasado, por ejemplo, al Reino Unido con las negociaciones del Brexit, en el caso de Boris Johnson, pensando que iba a dividir a la Unión Europea, cuál había sido la estrategia durante siglos, por cierto, con éxito británica, esta vez ha fracasado, ¿no? Esta Unión Europea se va construyendo pues, en base, como decía su padre fundador, uno de sus padres fundadores, Jean Monnet, pues, a base de crisis. Y, en fin, por ejemplo, hablábamos hace un momento de la cuestión de la OTAN y la defensa europea. No me atrevería a decir que quien más ha contribuido en los últimos 4 años ha sido, sin duda, Trump a la escalada de la defensa europea, porque durante años yo asistí en el Parlamento Europeo a la imposibilidad de hablar de defensa europea y, sin embargo, pues gracias a los comentarios de Trump, ahora rebosamos, ¿no?, estudios y impulsos en materia de defensa europea. Si le parece, Antonio, vamos a tocar este tema con tranquilidad un poquito más adelante, pero ahora vamos a hacer la pregunta de rigor a Javier Rupérez, que habitualmente suele participar en las secciones en las que yo intervengo, aquí en Agárrate y en este especial también. Y yo le preguntaría, como arquitecto que fue de la diplomacia, del inicio de la diplomacia española en democracia, y como ex embajador de España en Washington y persona que sigue residiendo en Washington todavía, ¿cómo ve usted desde la perspectiva de estar allí mismo en Estados Unidos estas elecciones? Bueno, las elecciones en los Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo, excepto en los países que no son democráticos, son siempre inciertas, ¿no? Y consiguientemente polarizantes, porque hay por lo menos 2 bandos, ¿no?, cada uno de los cuales quiere ganar. La sociedad americana en este momento yo creo que está más polarizada de lo que normalmente ha estado en los últimos 40 o 50 años, por no decir en los últimos 80 años. Yo creo que la polarización no es un producto social, normalmente es un producto político, es un producto de los liderazgos políticos, ¿no? La polarización ha sido el resultado básicamente de la política y de la Casa Blanca que ha dirigido Trump. Y efectivamente estamos viendo en este momento cómo se está produciendo también de un lado y de otro pues una especie de entusiasmo electoral que raramente se produce en los Estados Unidos, donde hay unos niveles de abstención en las elecciones brutales. Es rara la vez en donde los porcentajes de participación superan el 50%. Parece que en este caso eso no es así. Parece que en este caso, por lo menos en lo que ya vamos sabiendo de las elecciones anticipadas y del voto por correo, se está produciendo una presencia masiva de electores. Parece que ya han votado más de 50 millones, que es prácticamente la tercera parte del electorado. Y eso, creo, en mis análisis personales, y no quiero confundir las realidades con mis deseos, creo que es una movilización sobre todo del electorado demócrata, ¿no?, que ha sido un electorado en determinados sectores raciales, sociales y económicos más bien abstencionista, que en este momento está participando de una manera activa. Bien, Javier, continuaremos hablando de ello, pero yo querría hacer una pregunta y empezaría por seguir un orden distinto, en este caso con Antonio López Istúriz, preguntándole, durante las pasadas elecciones norteamericanas en las que Donald Trump ganó las elecciones, se habló de falta de limpieza, se habló de intervenciones de países como la Unión Soviética, de posibles intervenciones también de China en el resultado electoral. ¿En estas elecciones se detecta que estén pasando ese tipo de cosas o en sí mismo el hecho del voto por correo puede dar lugar a que haya menos manipulaciones en estas elecciones que van a tener lugar el 4 de noviembre? A mí lo que me preocupa es que posiblemente pueda haber un resultado muy ajustado, ¿no?, que pueda producir equívocos. Eso sería un resultado, entre comillas, terrible, porque la lectura por cualquiera de los bandos va a ser la que va a ser. Ya tuvimos en el caso de Bush hace años en el recuento, ¿no?, de Florida, cómo fue aquello y la situación no era ni muchísimo menos de la tensión que se está viviendo en estos momentos. A mí me preocupa mucho
Y, en fin, los factores externos, Rusia, sobre todo, aquí en la Unión Europea tenemos bastante experiencia, ¿no? Y ya estamos trabajando desde hace tiempo mucho para evitar la tentación intervencionista rusa manifiesta y demostrada en procesos electorales y en cuestiones políticas internas, ¿no? En el caso americano quedó las investigaciones del FBI, como recordamos, pues no llegaron a ninguna conclusión en el caso de Trump, de algún tipo de colaboración. En fin, la tentación yo creo que es mayúscula, porque estas elecciones van a definir no solamente los cuatro próximos años, van a definir muchas más cosas. En el caso de que Trump venzca, pues es la consolidación de un tipo de política que yo, desgraciadamente, como político tradicional, pues no comparto, pero que está ahí, ¿no? Y desgraciadamente con la polarización en los medios, en las redes sociales, en fin, es lo que tenemos, ¿no? Y una tentación, lógicamente, para potencias dictatoriales o regímenes autoritarios. Ahora, de ahí a que pueda ocurrir, pues bueno, en fin, eso tendremos que verlo. Valentina, a la hora de hablar de las elecciones norteamericanas, siempre tradicionalmente hemos hablado de que es un país en el que existen dos partidos, existe el bipartidismo, aunque luego los partidos en sí mismos se diluyen una vez que han acabado las elecciones. Pero en el caso de Trump quizás rompe un poco la estética habitual de lo que puede ser un partido republicano, y en el caso de Biden quizás no tanto, pero en el caso de Trump ¿tiene cierto componente populista o es el hecho de que, como he dicho en la presentación, le llaman el príncipe de Nueva York, y por el hecho de ser empresario, por el hecho de ser impetuoso, da un carácter, vamos a decir, populista, un carácter de polarización a sus actuaciones? Bueno, Trump es un personaje que irrumpió en política intentando romper todas las costuras, ¿no?, sobre la que se había construido esa democracia americana. Y de alguna manera, claro, su comportamiento, su manera de hacer fue al principio como intentar llevar una gestión privada a la cosa pública. Sin embargo, luego también se ha ido mostrando poco a poco que probablemente ni siquiera se parezca a la gestión privada, ¿no?, que es una gestión mucho más, pues sí, populista, histriónica, esa forma tan directa de contestar o de comunicarse, ¿no?, con el electorado a través de Twitter y hacerlo directamente, esa forma de gestión tan personalista y tan extraña en la política americana, que siempre ha mantenido, ganase quien ganase los dos partidos, una cierta estabilidad a la hora de comunicarse con el exterior y de comunicarse también con los ciudadanos americanos. Y esto es verdad que Trump lo ha trastocado de una manera radical. Hay quien dice que él fue capaz de leer los tiempos y el mood, ¿no?, el sentir general que necesitaban los americanos en el 2016, y que ahora el sentir de los tiempos lo sabe o lo está interpretando muy bien Biden, ¿no?, con más compasión o con más empatía, que es quizás en estos momentos de pandemia lo que se necesita. Pero bueno, Trump también hay quien dice que da la sensación de ser mucho más fuerte y que para estos momentos de incertidumbre pues hay la percepción de las características personales son muchas veces más importantes que las certezas de esas características, ¿no? Y en esa fortaleza puede que Trump efectivamente parezca más potente que Biden, ¿no? Que Biden. Javier, a Trump le han hecho un impeachment, le han buscado los tres pies al gato para intentar destituirle a lo largo de su mandato, pero no lo han conseguido. Ahora parece ser que todo el mundo va contra Trump.
¿Cómo se ve eso desde la sociedad norteamericana? Ese aspecto democrático de haber ganado las elecciones, pero esa persecución que ha tenido Trump, ¿puede ser un factor que influya en el resultado de estas próximas elecciones presidenciales? Lo que es evidente es que Trump tiene sus seguidores, ¿no? Y sus seguidores que están caracterizados, entre otras razones, entre otros aspectos, por una especie de voluntad fanática, ¿no?, de mantenerle, ¿no? Esos sectores normalmente... la política americana tiene unas características que no son exactamente las europeas, es decir, se va agrupando por sectores sociales, sectores raciales, sectores económicos. Trump tiene un seguimiento claro entre lo que es la población blanca relativamente maltratada desde el punto de vista económico y sin ninguna base educativa seria, fundamentalmente en el centro del país. Tiene una base claramente de lo que es el capitalismo americano, que vota republicanismo de una manera casi total siempre, pero que es minoritaria desde el punto de vista general. Y por otra parte tiene unas bases fundamentalmente, en Florida, por ejemplo, en la población cubana. Esas son las bases en las cuales en este momento está actuando Trump. Trump sabe que puede perder las elecciones. Y muchas de las cosas que estamos contemplando provienen precisamente de esa constatación. Él no está en este momento intentando, digamos, ampliar su base, sino puede simplemente intentar mantener la base. Entre otras razones, porque hay una parte de esa base que efectivamente pudiera acabar en manos de los demócratas, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esas razones? Yo personalmente creo que hay un dato concreto, por otra parte inevitable, que puede acabar con su presidencia, que es el dato de la pandemia, ¿no? El día que tuvo que reconocer que estaba contagiado, yo creo que ese fue el día en que comenzó el final de la presidencia. Su derrota, ¿no? Y de hecho el hecho de que hoy casi se diga de que en Estados Unidos la pandemia está descontrolada también, quizás, ¿no? Claro, eso está afectando, pero además está afectando socialmente, está afectando tanto consumir en una economía como nunca se había producido en la historia de los Estados Unidos, y igual está contemplando que efectivamente la economía no es tan bollante como él presumía, y desde luego la gestión de la pandemia es una catástrofe desde todos los puntos de vista, empezando por él mismo. La verdad es que esos todos son los datos que en este momento están contando, ¿no? Y que hacen que efectivamente, dentro de lo que es naturalmente la incertidumbre que tiene toda elección, hace que sea posible que Biden, con todos sus elementos, es un hombre que tiene una cierta edad, que es frágil, que a veces, digamos, vacila en sus manifestaciones públicas, pueda ganar las elecciones. Yo personalmente creo, y naturalmente siempre es difícil, porque siempre es difícil el separar el análisis frío de lo que es los deseos que uno tiene. A mí me parece que es muy importante no tanto que gane Biden, sino que pierda Trump, sino que mediante la presidencia de los Estados Unidos vuelva a estar en manos de alguien que no es un genio, que no es una figura profética, pero que es pura y simplemente una figura previsible, que al fin y al cabo es lo que estamos necesitando para un país que, querámoslo o no, sigue siendo un elemento fundamental para la estabilidad y la paz del mundo. Perfecto, Javier. Para los tres la misma pregunta. ¿Qué es lo bueno y lo malo desde el punto de vista política, economía, que ha hecho Trump, y teniendo en cuenta que durante su mandato se han producido guerras comerciales con China, ha propiciado problemas a la Unión Europea con el tema de defensa, con temas económicos, ha estado lanzando dardos por el hecho de apoyar al Reino Unido con el tema del Brexit? ¿Qué podemos decir como balance de Trump desde el punto de vista de presidente de Estados Unidos? Por ejemplo, Antonio. Yo no quiero ser abogado del diablo, pero también ha habido cosas buenas. Digo porque, claro, es que hay que tener toda la información. La administración Trump en estos últimos meses ha conseguido unos logros, por ejemplo, en Oriente Medio, en los acuerdos Abraham entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahrein o ahora mismo Sudán, y se espera que otros países árabes sigan esta línea.
creo que estamos ante un acontecimiento, los primeros pasos de un acontecimiento que puede ser muy positivo para el área, ¿no? Dos, hoy nos hemos desayunado con la noticia de que Mike Pompeo está en estos momentos consiguiendo un alto el fuego en el conflicto de Nagorno-Karabaj, donde la Unión Europea no ha sido capaz de mediar entre Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Sin embargo, la administración norteamericana lo ha hecho. No, estamos hablando de un alto al fuego, pero bueno, ya se han sentado a hablar también con el cuarteto de Minsk, ¿no? En fin, cuidado. Hay cosas, evidentemente yo pondría más en la balanza, sobre todo como europeo, más cuestiones negativas. Las ha habido algunas positivas. Yo creo que en el total, yo creo que ha roto unas balanzas, unos equilibrios muy importantes en política internacional. La historia juzgará. Yo, visto desde dentro, y digo desde una perspectiva europea, desde luego ha sido negativo. Y hemos dado gracias de que no haya habido mayores problemas. Pero bueno, en fin. Quería dejar también dicho que también, es decir, en las balanzas pues hay cosas también positivas, ¿no? No para defenderlo, sino que es lo que hay. Para decirlo exactamente. Valentina, desde el punto de vista de España, muchas de las cosas que ha hecho Trump pues han sido negativas para España. El hecho de que nos ha puesto aranceles, que nos ha amenazado con más problemas por el hecho de la tasa Google. Hay cuestiones también de defensa, el hecho de que no ha traído a reparar la sexta flota de astilleros españoles y que tiene, vamos a decir, muy poco miramiento hacia el actual gobierno de España. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo bueno y lo malo de Trump desde el punto de vista español? En esto voy a ser igual de equilibrada que ha sido Antonio López Istúriz en su valoración. Y es que es verdad que, claro, tener que valorar a Trump teniendo como presidente a Pedro Sánchez en España, pues es complicado, ¿no? Porque efectivamente con Trump ha sido muy difícil algunas de las decisiones que ha tomado, especialmente esas decisiones comerciales de la subida de aranceles, pero también he de decir que se echa en falta tener un gobierno que sea capaz de defender estas cosas y de hacer la presión necesaria tanto en la Comisión Europea, si es quien lo va a negociar, como otros países que lo han negociado de manera bilateral, como Portugal o como Francia en estas últimas semanas y que lo han hecho. Especialmente en los temas de aranceles agrícolas, ¿no? Claro, por eso que de alguna manera lo que se necesita no solamente es que el gobierno americano se porte mejor con España, sino también que el gobierno español sea capaz de defenderlo. Yo también diré que quizás lo mejor que ha tenido Trump para España, o desde luego para las causas que defiende el Partido Popular, tiene que ver, por ejemplo, con su defensa y su claridad a la hora de defender a los demócratas venezolanos. Ha sido muy importante el respaldo que le han dado al presidente Guaidó y de alguna manera pues en eso nos sentimos cercanos, ¿no? a mucha de la política que ha hecho Trump. Es verdad que ahora en campaña su ataque a Biden diciendo que es socialista, comunista y que su política exterior en América Latina cambiaría completamente el eje, pues no ayude mucho. Pero es verdad que en esto el Partido Popular se siente cercano a las posturas del presidente Trump. En otras cosas, como efectivamente que Navantia no esté construyendo esos buques, pues son una pena, pero también es una pena para el gobierno de España, que debería haberlo peleado como lo peleó Italia, ¿no? Javier, usted como español que reside en Norteamérica, ¿qué opina de lo bueno y de lo malo de Trump como presidente? ¿Qué ha hecho bueno y qué ha hecho malo? A mí esa pregunta siempre me recuerda a aquello que decían los castizos sobre los relojes parados, ¿no? Que incluso los relojes parados tienen razón 2 veces al día, ¿no?
Yo creo que ese tipo de reflexión se puede aplicar exactamente a Trump. Trump ha sido una catástrofe, de arriba a abajo. Ha sido una catástrofe nacional porque ha producido un desmantelamiento de la estructura constitucional e institucional americana que es enormemente grave para el funcionamiento de la democracia americana. Ha destruido o procurado destruir todos los elementos básicos de lo que era la relación internacional construida prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ha establecido toda una serie de relaciones con elementos enormemente dudosos, por no decir abiertamente negativos en la vida internacional, como es, por ejemplo, el dictador de Corea del Norte o las mismas relaciones que tiene con Putin, que en su momento sabremos exactamente cuáles han sido. Desde ese punto de vista, es decir, ¿qué es lo que me gusta que ha hecho? Una cosa que me gusta que ha hecho es que ha puesto sobre el tapete la necesidad de tener definitivamente todo lo que supone el latrocinio de la propiedad intelectual que ha practicado y sigue practicando China. Me parece que es un elemento importante, es uno de esos elementos en donde el reloj parado estaba en su lugar. A mí no me impresionan nada las relaciones con los Emiratos Árabes, que están seguramente dictados por sus necesidades y sus propiedades de tipo económico. A mí lo que me interesaría es que efectivamente se hubiera logrado algo que no se ha logrado porque no lo ha buscado, que es un arreglo definitivo de las relaciones entre Israel y los palestinos. A mí me parece que la gestión de Trump, tanto desde el punto de vista nacional americano como desde el punto de vista internacional, es una catástrofe. Y desde ese punto de vista, pues, naturalmente, luego los americanos decidirán lo que ellos decidan, y desde ese punto de vista también hay que recordar que en el fondo los europeos siempre hemos lamentado no tener voto en las elecciones americanas, ¿no? Pero, en fin, será lo que sea, pero constato que, desde luego, desde mi punto de vista, es abiertamente una catástrofe. Hay que ver todas las series que en este momento se están haciendo sobre la vida de Trump para comprender exactamente qué tipo de personaje ha llegado a la presidencia americana. También tendríamos que preguntarnos exactamente cómo es posible que ese personaje haya sido presidente de los Estados Unidos. Y consiguientemente ese es mi análisis. Y luego, naturalmente, votarán los americanos y estaremos viendo qué es lo que pasa en Iowa y en Wisconsin y en Pensilvania. Pero yo creo que conviene no perder de vista el análisis. El análisis es extremadamente negativo y yo creo que para los que seamos creyentes, yo creo que sería bueno realizar toda una serie de oraciones para que efectivamente él desaparezca, y para los que no sean creyentes, pues simplemente esperar que algún tipo de fuerza del destino le saque fuera de la Casa Blanca, cosa que, por cierto, no va a ser fácil, porque él ya ha dicho que pase lo que pase, él no se va de la Casa Blanca. Ese es mi análisis, y todo lo demás... Bien. Bien, Javier, desde el punto de vista de políticas concretas, Trump ha iniciado una guerra comercial muy potente con China, y no hay que olvidar que China es uno de los mayores tenedores de deuda pública norteamericana. Tiene también importantes conflictos con Europa, o pretende tener conflictos con Europa, apoyando esa situación del Brexit del Reino Unido y despreciando las políticas de la Unión Europea. Y por otra parte también lleva una política absoluta de proteccionismo. Antonio, desde esos parámetros, ¿cómo se plantea en un futuro la Unión Europea las políticas hacia Estados Unidos en el caso, por ejemplo, de que ganara Trump las elecciones? Vamos a ver, sobre el caso de China, vamos a ver, aquí ha cambiado, si no 180 grados, 130 grados la relación entre las instituciones europeas, Bruselas y China, en los últimos meses, ¿no? Yo creo que años de aguantar una relación desigual, una relación de abuso por parte, por cierto, de un régimen comunista, dictatorial, en fin, en cuestiones comerciales, como se ha dicho bien. Y luego, pues ahora durante esta primavera se descubrió que espías chinos habían grabado a la Comisión Europea desde edificios adyacentes, funcionarios europeos que ahora mismo están siendo investigados por haber sido supuestamente comprados por el régimen chino, más plus, yo creo que la gran equivocación de la diplomacia china,
que se distingue por pocas equivocaciones, serán como son, pero la verdad que son buenos en eso. Sin embargo, han cometido un error de cálculo enorme, ¿no? Que ha sido la utilización de la pandemia, en el caso de en Europa, ¿no? Cuando se pusieron a disposición, diciendo, bueno, pues haciendo ver como que la Unión Europea era un desastre y que ellos podían salvarnos a todos, y bueno, toda la opereta que montaron en contra también de las instituciones europeas, ¿no? Yo creo que eso les costará caro, porque a partir de ahora la actitud es muy distinta por parte de la Unión Europea. No ha sido a causa de Trump. Trump ya llevaba 4 años con el fenómeno chino, ¿no? Pero la Unión Europea ahora ha seguido unos derroteros. No será un enfrentamiento, aquí se le denomina una relación de igualdad, dentro de lo que cabe. Una fair relation, una relación justa. Es decir, se va a revisar todo aquello en lo que China estaba realmente abusando y que llevábamos escuchando muchos años de muchos empresarios nuestros y productores que estaban sufriendo, lógicamente, esas desigualdades, ¿no? En el comercio con China. Plus, empresas europeas que durante años han estado yendo a China, su know-how ha sido robado por los chinos y luego expulsados de China, ¿no? En fin, yo creo que al final ya el caso más característico es el caso de Francia, donde varias generaciones de hijos de franceses se educaban en chino, ¿no? Ante el futuro de la gran relación entre Francia y China, y sin embargo ahora mismo pues el enfrentamiento ya es frontal, ¿no? En fin, respecto a las elecciones en Estados Unidos, es decir, con Trump ya sabemos lo que habrá. No creo que vaya a cambiar, cambiarán las formas, evidentemente, y las bravatas y las amenazas, pero Biden yo creo que también llevará una política también de fair relation con China. Valentina, con respecto a España y aquellos países de habla hispana, que además hay que tener en cuenta que la sociedad norteamericana cada vez el hispano tiene más influencia, aunque Trump también ha tenido pequeños problemas con ciertos emigrantes que querían atravesar la frontera y ir a Estados Unidos, aunque en el tema de Venezuela se haya comportado intentando reforzar a Guaidó y demás. ¿Qué podemos hablar desde ese aspecto sobre Trump y lo que puede venir en el futuro? Bueno, esta tarde, preparando esta charla, esta entrevista, leía que el voto hispano el embajador Rupert sabrá mucho mejor, pero que el voto hispano está siendo, como siempre, muy, muy definitivo en estas elecciones, que hay una gran polarización, como hay en todo el resto de sectores o de segmentación, que es parte de lo que hizo ganar a Obama y es parte de lo que de la característica, ¿no?, de las elecciones americanas que la intentamos trasladar a Europa con muy poco éxito, porque nuestra forma de constituirnos como sociedad no es la misma. Pero que leía que efectivamente el voto hispano estaba siendo y decantándose mayoritariamente por ser un voto muy republicano y muy de Trump, especialmente en Florida, ¿no? Y la verdad lo leía sorprendida, en cierto modo. Por eso explicaba antes que entendía que era por la acusación tan frontal de socialista que está lanzando Trump sobre Biden. No sé cómo se interpreta esto desde Estados Unidos y también, de alguna manera, cómo ha influido su política con México, que fue al principio, sobre todo, de su mandato tan frontal y tan agresiva. Y esa promesa, ¿no?, de los 11 millones de inmigrantes ilegales que se intentó... Que va a deportar, ¿no? Muy rápidamente, con respecto a España, el hecho de que tengamos un gobierno social comunista, ¿qué vamos a ser? ¿Despreciados, ignorados, olvidados o seguir haciéndonos la puñeta con aranceles a nuestros productos? Valentina. Bueno, pues no va a ser fácil. La relación del Partido Socialista desde la época de Zapatero con las administraciones americanas no son necesariamente las mejores, ¿no? No lo han sido, y
Y por desgracia tampoco en otros partidos, como tuvimos ocasión de ver en el debate de moción de censura la semana pasada, pues Vox lanzó una soflama bastante sorprendente, intentando asimilarse de alguna manera a muchos de los postulados de Trump, incluso en las formas, ¿no? La manera de defenderlos, ese ataque y esa asimilación del virus chino, de la manera de expresarlo y muchos de los contenidos, ¿no? que manifestaban, pues, bueno, pues da una idea de cuál es la situación que vamos a tener en España con un partido socialista prácticamente sin relación con los Estados Unidos, con Podemos absolutamente enfrentado, con Vox por el otro lado y, en fin, yo siento decirlo así, pero el único partido que mantiene relación con ambos partidos en Estados Unidos es el Partido Popular, ¿no? Don Javier, vamos a ver, siempre se habla, y especialmente en los últimos cuatrienios, de la necesidad o de que cuándo va a tener la sociedad norteamericana, no digamos un presidente de habla hispana, pero sí un vicepresidente o un secretario de Estado, alguien importante dentro de lo que pueda ser la administración presidencial de habla hispana e hispano. ¿Usted cree que si en estas elecciones no se ha producido todavía, ya quedará muy poco para que incluso podamos ver un candidato a la presidencia de Estados Unidos hispano, o todavía es demasiado pronto? Pues la verdad es que no lo sé. Eso depende de ellos, ¿no? Depende de que aparezcan figuras hispanas lo suficientemente significativas como para elevarse en digamos, en todos los largos procesos de elecciones primarias dentro del respectivo partido y, consiguientemente, alcanzar la posibilidad de ser candidato. No lo sé. De momento, en este momento, es decir, la única... No sé, es muy complicado. La única figura significativa que parece aparecer, que aparece de vez en cuando en el panorama político americano con una posibilidad de futuro, es Marco Rubio en el lado republicano. Han estado en el lado del demócrata, ha estado uno de los hermanos Castro, que era uno de los que competían en las primarias, pero efectivamente no ha tenido mucho recorrido. No lo sé. Depende de quién sabía que Obama podía ser el primer presidente negro, ¿no? ¿Cuándo podemos imaginar que puede haber el primer presidente judío? Nunca ha habido ningún presidente judío tampoco en la vida americana. Es una minoría, pero al mismo tiempo una minoría muy influyente, ¿no? Y lo mismo nos podíamos plantear, pues, incluso dentro de las mismas minorías hispanas, porque estamos hablando, en este caso concreto, de Rubio o de los Castro, que son básicamente mexicanos, ¿no? No lo sé. Dependerá de la evolución, dependerá de lo que vaya progresando la minoría. ¿Pero lo ve cerca o lo ve lejos? Que pueda pasar 8 años, 4 años, 12... ¿veremos en una generación algún candidato o a la presidencia o vicepresidencia de habla hispana? La verdad es que me dejo la bola de cristal fuera y no soy capaz en este momento de consultarla, ¿no? Pero yo en este momento, en los 4 años que vienen, no veo ninguna posibilidad, no veo nadie que pueda surgir en ese contexto. Dentro de 8 años, 8 años es una eternidad. Vamos a ver exactamente lo que pasa, primero, con quién gane ahora, vamos a ver, segundo, si es Biden, si efectivamente es capaz o no de tener un segundo mandato y, consiguientemente, de pensar si no es el que tiene el segundo mandato quien actúa como vicepresidente. La comunidad hispana en este momento no actúa como una sola comunidad. Es decir, no es un lobby, ¿no? Está dividida en varios sectores. Hay claramente un sector cubano que va por un lado y básicamente republicano. Hay un sector mexicano que va también por su lado y es básicamente demócrata, y que está fundamentalmente en la costa del Pacífico. Hay otros sectores más pequeños pero muy significativos, como por ejemplo los centroamericanos, los salvadoreños son enormemente activos, y hay un sector enormemente importante que puede ahora jugar un papel definitivo, que son los puertorriqueños. Los puertorriqueños votan, y votan porque los demócratas, entre otras razones, le están ofreciendo la posibilidad de ser Estado, es decir, llegar a ser el Estado número 51, ¿no?
De manera que cada cual tiene sus intereses diversos. No es como la minoría mayoritaria afroamericana, que básicamente responde a unas mismas incitaciones. Yo creo que hay mucha división entre ellos y lo estamos viendo también por otra parte. Luego, dentro incluso de los propios latinos, hay también divisiones en torno a afiliaciones religiosas. Están los católicos por un lado, hay un buen número importante de protestantes evangélicos que básicamente se inclinan hacia formas republicanas. No, de momento yo, puedo equivocarme y ojalá me equivoque, pero no veo a nadie que en un periodo, digamos, visible de 8 años pudiera aparecer como un candidato viable para la presidencia de los Estados Unidos. Bien, lógicamente, como nosotros somos de habla hispana y estamos en una casa también de habla hispana, pues me gustaría hablar un poco sobre el papel que tiene que jugar o que debe jugar la administración norteamericana con situaciones como las de Venezuela. ¿Qué puede hacer ahí Trump o de qué manera puede ayudar a que Venezuela pueda recuperar la libertad y la democracia y que ese régimen dañino y condenado incluso por la ONU pues se acabe para dar paso a una democracia como es debido? Antonio, por ejemplo. Vamos a ver, hay una cuestión que a mí me gustaría que no cambiase, sea quien sea el próximo presidente de Estados Unidos, ¿no? A partir de noviembre, que es el régimen de las sanciones. Y llevo muchos años analizando, como muchos, ¿no? Es decir, las políticas de acercamiento, de apaciguamiento con regímenes como el cubano o el venezolano. Y la verdad es que al final nunca funciona, ¿no? Es decir, lo único, y tampoco funciona un bloqueo. Yo creo que la posición que tenía la Unión Europea respecto a Cuba, que eran sanciones a miembros del régimen y que no afectaba a la población, era una aproximación mucho más acertada que la que tenía Estados Unidos con los bloqueos, ¿no? Y lamentablemente el gobierno Zapatero, como sabemos, acabó con aquella posición común y también, sobre todo, Sánchez fue al final el que acabó con ella. Y yo creo que el régimen de sanciones, este tipo de personajes, este tipo de dictadores, es lo único que entienden, ¿no? Cuando se les congelan sus casas en Madrid, sus fondos en Londres, cuando saben que no van a poder salir del país sin arriesgarse a que les vayan a detener y mandarlos a prisión, como le ha ocurrido a Saab, el que está en estos momentos en Cabo Verde, el gran financiero, que estamos todos deseando que, por cierto, llegue a Estados Unidos y que ventile todas las cuestiones que tiene que ventilar, ¿no?, sobre el régimen venezolano. En fin, yo soy firme partidario, lo he pedido en el Parlamento Europeo, lo pedí la primera vez, fui de los primeros que pidió sanciones hace ya años, al final, bueno, las tenemos ahí, y el régimen ha demostrado gran miedo por ello. Trump indudablemente mantendría esa línea, el caso de Biden no lo sé, podría ser otra aproximación distinta y ahí sí creo que no sería la correcta. Pero bueno, en fin, tampoco puedo no se dice pensar, no lo sé cómo va a ser. Valentina, España es nuevamente protagonista en este caso de Venezuela porque el pasado sábado se escapó Leopoldo López de la Embajada Española y lo tenemos en nuestro territorio, lo tenemos en España. Se escapó de Venezuela, en la embajada estaba encantado. ¿Cómo podemos valorar el hecho de la necesidad de ayuda a Venezuela desde Estados Unidos y también, en este caso, que personas como Leopoldo López o Guaidó se sientan reforzados para llevar la democracia a ese país? Bueno, efectivamente, es una tristeza que nos alegremos de que Leopoldo López esté en libertad en España y que no pueda estar en libertad en Caracas, ¿no?, en Venezuela, que es donde a él le gustaría. Y que haya tenido que salir de esta manera que, la verdad, todavía no hemos sabido muy bien en qué circunstancias se han producido. Es verdad que coincide justo con un cambio de embajador del gobierno de España en Venezuela.
el representante, el diplomático, el embajador que teníamos en Cuba, en La Habana, va a pasar a Caracas y justamente es el momento en el que Leopoldo López, que vivía en la embajada como huésped, pues ha decidido venirse a España. Conociéndole, verdaderamente es difícil entender que esto ha sido una decisión que ha tomado de una manera aséptica, es decir, aquí hay alguna razón que verdaderamente le empuja a abandonar su país porque se ha negado siempre a hacerlo. Y además, curiosamente, hemos sabido esta tarde que lo ha hecho también a través de Miami y que contaba con la ayuda de todos los países en los que ha hecho escala, porque ha viajado solamente con el DNI. Con lo cual, esto indica, ¿no?, que efectivamente la administración Trump en esto se ha involucrado de una manera muy abierta, muy outspoken. O sea, no han tenido ningún tipo no hay más que ver, ¿no?, a Michael Kojak todo el rato en su outline de Twitter, respaldando y dando cuenta perfecta de qué es lo que piensa esa administración sobre el tema de Venezuela. Gracias, Valentina. Y Javier, estamos casi fuera de tiempo. Sí le rogaría un poco su opinión sobre este tema y, si es posible, de manera breve, desde el punto de vista de que estamos ya prácticamente a minuto y medio de terminar el programa. A mí me gustaría que toda la oposición democrática venezolana se pusiera de acuerdo, como hicieron en el año 2015, si no recuerdo mal, para obtener un resultado realmente firme frente al régimen de Maduro, y consiguientemente que fueran ellos mismos, fundamentalmente los venezolanos, los que pudieran acabar con el sistema. Yo estoy completamente de acuerdo con todos los regímenes de sanciones, pero estamos contemplando, aparte de la brutalidad del sistema de Maduro y al mismo tiempo también la extraña convivencia entre el gobierno español y el gobierno de Maduro, la incapacidad que tiene la oposición venezolana para efectivamente elevarse como una posibilidad real, viable y posible de sustitución, ¿no? A mí lo que me asustaría es que en este momento Leopoldo López, me preocuparía que creara en España un gobierno en el exilio, mientras al mismo tiempo subsiste el gobierno de Guaidó y mientras la oposición sigue dividida. En fin, a mí esa es la preocupación que tengo, aparte de contemplar con un auténtico horror lo que está ocurriendo en Venezuela de la mano de Maduro y un auténtico vómito producido por la obscenidad con que el gobierno español del señor Sánchez y el señor Iglesias mantiene sus relaciones con Maduro, y la señora esa que entra maletas en el aeropuerto de Barajas sin pasar por la aduana. La famosa Delfino. Exactamente. Pero en fin. Pues muchas gracias a todos. Se nos ha acabado el tiempo. Esto ha sido el especial de elecciones norteamericanas que hemos hecho hoy en Agárrate en Factores de Poder. Gracias a Valentina Martínez, gracias a Antonio López Istúriz y gracias a Javier Rupérez por haber estado en nuestro programa, y hasta una próxima ocasión. Gracias. Nada, gracias. Gracias.